Voló de México a Alemania sin tener nada asegurado, sin presupuesto y con todas las limitaciones que podría tener un jovencito de 15 años. Esta es la historia de cómo Checo Pérez llegó a la Fórmula 1. Sergio Michel Pérez Mendoza es el nombre completo del mexicano nacido en Jalisco, que ha llegado a convertirse en el piloto más exitoso en México. Hoy vamos a recorrer su camino completo, desde aquel joven que dejó su casa con solo 15 años para perseguir un imposible, hasta convertirse en un referente mundial y ahora en el fichaje estelar de Cadillac. Porque entender a Checo no es solo hablar de Fórmula 1, es hablar de lo que significa nunca rendirse. Sergio Pérez, mejor conocido como Checo, ha sido un orgullo para los mexicanos, pues su llegada a Red Bull fue un hecho histórico. A pesar de sus altas y bajas, siempre se le ha conocido como un sujeto que maneja muy bien la resiliencia. De no ser así, ese jovencito de 15 años hubiera abandonado el sueño de ser piloto de Fórmula 1. Todo comenzó en Guadalajara. Checo tenía apenas 6 años cuando se subió a un kart por primera vez. Desde ese momento, su vida cambió. Su papá, Antonio Pérez, creyó en él desde el principio, aun cuando sabían que en México no existía la infraestructura ni el apoyo para llegar a lo más alto del automovilismo. A diferencia de otros niños, Checo tenía cosas que sacrificar: ir a la escuela, tener amigos y tener que vivir gran parte de su vida en una camioneta con su padre, viajando de un lado a otro sin todavía algo sólido. Él sabía que la competencia verdadera estaba en Europa, y con su hermano mayor compitiendo en la Fórmula 4 en Reino Unido, sabía que las oportunidades estaban del otro lado del mundo. Con la competencia y aprendizaje que podía tener allá, su objetivo era llegar a Europa. Llenó el ojo de la escudería mexicana Telmex y para el año 2004, Checo corría en el Campeonato Nacional Skip Barber, con sede en Estados Unidos. El objetivo de Checo era claro: ir a competir a Europa, pero Carlos Slim, su patrocinador principal, desestimó esa petición de Checo por la lejanía y lo difícil que sería para Sergio, tan joven en un continente desconocido, y con las limitaciones que podría tener. Aún así, Checo siguió buscando la manera de no quedarse de brazos cruzados y hacer algo. Buscó la manera de contactar con BMW y otros equipos posibles que pudieran darle una oportunidad. Al final recibió una propuesta atractiva en Alemania, pero no sería fácil, pues tendría que ir solo y con un boleto de avión que no tenía retorno a México. Wilsburg era la ubicación de la sede del equipo de Checo a donde tendría que llegar. Gunther, su jefe de equipo, fue un gran apoyo para Pérez, permitiéndole vivir en uno de los restaurantes que estaba construyendo, y ahí fue su hogar por varios meses, sin tener dinero para comer, sin saber hablar inglés y con la incertidumbre de correr en un equipo sin el apoyo suficiente. Después de temporadas no muy buenas, sin duda no era el comienzo que buscaba el mexicano, pero sabía que regresar definitivamente no era una opción. Era intentar todo y arriesgar todo, demostrar que no había llegado ahí por mera casualidad, sino por un propósito. A pesar de tener dificultades, de no tener con quién platicar, de no tener a su familia cerca, de no conocer nada del país donde estaba, Sergio decidió no rendirse. Y la constancia daría sus frutos. Para el año 2007 logró llegar a la segunda categoría de la Fórmula 3 británica, con un buen número de victorias y podios. Para 2008 logró estar en la mira junto a pilotos con motores más rápidos que el Honda del monoplaza de Checo. El camino de Checo Pérez ya se veía con mayor claridad y estaba demostrando el por qué merecía dar el salto a la Fórmula 1. 2 años después llegó a la GP2 Series con el equipo Arden y después a Barwa Adax. En este último logró un subcampeonato con 71 puntos, arriba de Jules Bianchi y abajo de Pastor Maldonado, y con ello se convertía en piloto reserva del equipo de Fórmula 1 BMW Sauber. Finalmente, en 2011 llegaría el momento. Checo debutaba en Fórmula 1 con Sauber, un mexicano en la máxima categoría del automovilismo después de más de 30 años desde Héctor Rabaque. Desde su primera temporada dejó claro que no estaba ahí solo para completar la parrilla. Condujo con inteligencia, con agresividad, con hambre. Y en 2012 llegaron sus primeros podios. México entero volvía a soñar. Y apenas en el segundo round de la temporada, Checo se subió al podio de Malasia, con una carrera que lo catapultó como un competidor duro. Además, sumó otros 2 podios en Canadá e Italia. Junto a Lamui Kobayashi, llegaron a quedar sextos en el campeonato de constructores, y el mexicano por encima del japonés en el campeonato de pilotos, quedando 10º y 12º. Esto llamó la atención de los de Woking y su desempeño valió para que McLaren lo fichara en el año 2013.
Lamentablemente, la escudería no pasaba por el mejor momento de su carrera, con el McLaren MP428, por lo que junto a Jenson Button clasificaron quintos. El coche no era competitivo y la presión era enorme. Un año después, McLaren decidió dejarlo fuera. Para Checo fue un golpe devastador. Estaba en la cima y de pronto en la nada. Muchos pensaron que su carrera de F1 había terminado ahí. Pero de nuevo, Checo nunca se rindió. En 2014 encontró un asiento en Force India, un equipo mucho más modesto, y ahí comenzó un renacer. Se convertiría en el piloto que sumaba el segundo podio en la historia de la escudería, y fue ahí donde su mayor virtud, la administración de neumáticos, llegaría, y empezaría a marcar mayor diferencia respecto a sus rivales. Su paso por Force India fue bastante bueno. Para la temporada 2016 y 2017 alcanzaría los 100 puntos y llevaría a su escudería a quedar como la mejor del resto. 2008 y 2019 fueron años de cambio para su escudería, pues sería adquirida por Racing Point UK Limited, una empresa creada y liderada por Lawrence Stroll, pasando a llamarse Racing Point, y todo aquel movimiento traería turbulencias a la estabilidad que venía teniendo el equipo, aún así quedando por delante de sus compañeros, Esteban Ocon y Lance Stroll respectivamente. El año 2020 fue muy importante para Checo. Ya más adaptado, el mexicano logró posicionarse como el mejor del resto en el campeonato de pilotos, logrando un asombroso cuarto lugar respecto al 11º de Stroll. Además, el hito fue conseguir la primera victoria para un mexicano en 50 años. En 2020, Checo vivió quizá el momento más duro de su carrera. Racing Point anunció que no seguiría con él. Una década de esfuerzos y resultados, y de pronto se quedaba sin equipo. Checo confesó que lloró esa noche, porque sentía que un sueño había terminado, pero lo que no sabía es que lo mejor estaba por llegar. A veces se necesita un poco de oscuridad para ver la luz, y las actuaciones como las del Gran Premio de Turquía y algunos enfrentamientos con Alexander Albon, el coequipero de Max Verstappen en ese entonces, llamaron la atención del equipo de las bebidas energéticas, dejando mejores métricas que las del tailandés. En diciembre de 2020, Checo vivió la carrera de su vida. Después de caer al último lugar en la primera vuelta, remontó hasta ganar el Gran Premio de Sakir. Fue la primera victoria para un mexicano en F1 en 50 años, y esa noche, cuando parecía que todo estaba perdido, recibió una llamada que cambiaría su destino. Red Bull Racing lo quería en su equipo. A partir de ahí, Checo tuvo altas y bajas con Red Bull, un mecanismo y forma de trabajos diferentes, donde la adaptación y estilo de manejo han sido lo que más le ha costado a Checo. Pero sin duda, fue clave para que Max fuera campeón en 2021 y para que Red Bull lograra en su historia el primer 1-2 en el campeonato de pilotos y llevarse el campeonato de constructores en una misma temporada, en el año 2022. El mexicano se convirtió en una pieza fundamental para el desarrollo del monoplaza, gracias a los patrocinios que venían con él y la experiencia de sobra que tenía en su haber. En Red Bull, Checo no solo sumó victorias históricas como en Mónaco, sino que también se convirtió en una pieza clave para el equipo. Fue protagonista en batallas inolvidables. En cada podio, en cada victoria, Checo ondeó la bandera mexicana con orgullo, porque cada paso, cada lágrima y cada sacrificio lo había llevado hasta ahí. Algo claro quedó en Red Bull: los de Milton Keynes no tienen una estructura de trabajo igual a la de los demás. Hay poderes internos que desbalancean la proyección del equipo, y 2023 y 2024 para Checo fue eso, un desbalance de rendimiento, donde no tenía las herramientas completas para seguir adelante y destacar. Finalmente, la noticia llegó. Red Bull no lo renovaba. El mexicano quedaba fuera de uno de los asientos más controversiales de la parrilla. Para muchos fue un golpe durísimo, casi una traición, porque en realidad terminaron un contrato antes de tiempo, porque Checo había sido clave en los títulos de la escudería, pero la decisión llegaría a ser todo lo contrario que perjudicial. El tiempo ratificaría que el segundo asiento de Red Bull es una burla. Lo vimos con Lawson y Yuki Tsunoda, pilotos que no pudieron hacer nada con el monoplaza. Checo Pérez dejó Red Bull sabiendo que ahí había dado todo, que aunque los reflectores siempre apuntaron a Verstappen, su nombre quedó grabado en momentos que hicieron historia. La defensa en Abu Dhabi, la victoria en Mónaco, los podios que parecían imposibles, todo eso lo convirtió en mucho más que un simple compañero de equipo. Lo transformó en un símbolo de lucha, de unidad, de resistencia y de orgullo mexicano. Y es justamente con esa identidad que ahora da un nuevo paso, uno que parecía improbable hace apenas unos años: liderar el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.
No hablamos de un asiento más y de un piloto que se aferra a lo que queda de su carrera. Hablamos de Checo entrando como la pieza clave en una nueva escudería, con la experiencia, el carácter y la madurez que solo alguien que ha sobrevivido a todo puede tener. Sin duda, ese muchacho de 15 años fue lo suficientemente valiente como para comenzar a trazar su camino en el pináculo del deporte automotor. No rendirse dio sus frutos para Sergio. A pesar de ir contracorriente, logró hacer historia para México. Si quieres ver lo que depara Checo con Cadillac, te invitamos a ver el siguiente video. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.